Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen, además de poder realizar cálculos complejos y opciones avanzadas como muestra la simulación. En la siguiente tabla se necesita confeccionar una tabla dinámica que muestre el total de los montos por sucursal y por año. El primer paso es crear el diseño de la tabla dinámica. En este caso, se dejará las sucursales en los rótulos de fila, los montos en los valores y la fecha de aprobación en rótulos de columnas. Finalmente, en la hoja de cálculo se aprecia la tabla dinámica. El inconveniente que presenta esta tabla dinámica son las fechas de aprobación, ya que no las entrega directamente por año, las está entregando por día, mes, año, lo que complica realizar un filtro por año. Por ejemplo, para realizarlo se deberían elegir las fechas una a una, lo que llevado a la realidad no es práctico. Para esto se utiliza la opción de agrupamiento de las tablas dinámicas. Aquí se pueden apreciar los datos de las fechas de aprobación. Para poder seleccionar un año, se deberían seleccionar una a una, como se mencionó anteriormente. Esto se debe hacer con la opción Agrupar, como se muestra a continuación. Para aplicar la opción de agrupamientos de datos, se debe dar clic encima de uno de los datos de los rótulos de columnas, ya que en estos están ubicadas las fechas. En el cuadro de diálogo del botón secundario del mouse se selecciona la opción Agrupar. Aparecerá el cuadro de diálogo de agrupar. Este se divide en diferentes secciones. En la sección automáticamente señalan el dato más alto y el más bajo que se encuentra en la tabla. En este caso son la fecha inicial y final. En la sección por se muestran las posibilidades de agrupamiento de los datos dependiendo de la unidad de medida de estos. En este caso, los datos son fechas, por lo tanto, las posibilidades de agrupamiento de los datos son en medida de tiempo cronológico. En este caso, se seleccionarán los años, además de los meses, que están activos de forma predeterminada. Mediante un clic del mouse se activan y desactivan los grupos. Ahora, en la tabla dinámica, en la sección Rótulos de columnas, se aprecian las fechas agrupadas por años y meses. Esto permite realizar el filtro de una forma más práctica. Por ejemplo, mostraremos los datos del año 2003. Primero, resumiremos los datos por año. Finalmente, en la tabla dinámica se aprecian solo los datos pertenecientes al año 2003. Ahora veremos otras opciones de las tablas dinámicas. En la siguiente tabla se necesita crear un campo que entregue la comisión correspondiente a cada una de las ventas. Esta comisión dependerá del monto de la venta. Cuando la venta sea superior a 25.000, recibirá una comisión del 25%. De lo contrario, la comisión será del 3%. Observa los siguientes pasos para crear un campo calculando que entregue el resultado de la comisión según los montos de las ventas. Dentro de las opciones de campos, elementos y conjuntos, se debe seleccionar la opción Campo calculado.
Aparece el cuadro de diálogo de los campos calculados de la tabla dinámica. Este se divide en la sección donde se escribe el nombre del campo calculado y la fórmula a aplicar en este. Además, se encuentra la sección de los campos de la tabla. En el cuadro de fórmula del campo calculado se pueden realizar cálculos simples como sumas y restas, pero en este caso necesitamos discriminar las ventas que son mayores a 25.000 entregando el 8% de las ventas, de lo contrario será el 3%. Para esto se debe ocupar la función si. En los campos calculados se deben escribir las funciones ya que el asistente queda bloqueado. Para ingresar el campo seleccionado en la fórmula, se debe dar clic en el botón Insertar campo. Finalmente, se aprecia el campo creado en la tabla dinámica. Observa la siguiente simulación para apreciar otras opciones de las tablas dinámicas. En esta ocasión, se seleccionará una tabla que esté en otro libro de Excel dentro del computador. Para esto, se debe activar la opción Utilice fuente de datos externa y ocupar el botón Elegir conexión para navegar y buscar la tabla a ocupar. Aparece el cuadro de diálogo de conexiones existentes. En este se dan diferentes opciones de conexiones para buscar una tabla. Dentro del computador se debe seleccionar el botón Examinar en busca de más. En este caso, la planilla de Excel a ocupar está en la biblioteca Archivos, Windows 8. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar tabla. En este se debe indicar en qué hoja del libro está la tabla con la información para crear la tabla dinámica. En este caso es la hoja Lista. Ahora se puede crear una tabla dinámica con la información del libro seleccionado. La tabla dinámica creada muestra el total de las ventas entregadas por sucursal. En esta tabla dinámica se pueden aplicar diferentes opciones como se muestra a continuación. Para conocer las diferentes opciones en la configuración de datos, donde se puede observar la diferencia entre sucursales. Para entrar al cuadro de diálogo de configuración de datos, se debe dar doble clic en el rótulo de columnas que indica que está sumando los montos. En el cuadro de diálogo de configuración de campo de valor, da la opción de resumir los datos con la función suma, cuenta, promedio, etc. Estas son las opciones comunes para mostrar los valores de la tabla. Para mostrar los valores con otras opciones más avanzadas, se debe ingresar a la pestaña Mostrar valores como. Esta pestaña muestra que los valores se están viendo sin cálculo. Ahora mostraremos la diferencia de venta de las sucursales al compararla con otra, por ejemplo, Almendral. Aquí se aprecia que se seleccionó el campo sucursal y dentro de él se seleccionó la sucursal Almendral. Esta será la sucursal de referencia para las otras sucursales. Ahora se aprecia cómo las sucursales muestran sus diferencias con respecto a Almendral, ya sean las que más vendieron, como Congreso, Gran Avenida e Independencia, o las que vendieron menos que el Almendral, como Alameda y Providencia. Estas se representan con un número negativo. Ahora mostraremos la diferencia de las sucursales con respecto al Almendral, pero la diferencia será entregada en porcentajes.
Ahora se aprecia cómo las sucursales muestran sus diferencias representadas en porcentajes con respecto a Almendral, ya sean las que más vendieron como Congreso, Gran Avenida e Independencia o las que vendieron menos que el Almendral como Alameda y Providencia. Estas se representan con un porcentaje negativo. Ahora mostraremos la participación en porcentajes de las sucursales con respecto al total. Ahora se aprecia cómo las sucursales participan del total general. Ahora mostraremos cómo mostrar la tabla dinámica en formato de informe, esto es quitando los totales de esta. Dentro del menú contextual del mouse se selecciona la opción Opciones de tabla dinámica. En el cuadro de diálogo se selecciona la pestaña Totales y filtros. Aquí se deben desactivar las opciones de totales generales. Ahora se aprecia la tabla dinámica sin los totales aplicados. Muy bien, has visto cómo ocupar las opciones avanzadas de la tabla dinámica.